Diego, pues buenas tardes, qué gusto tenerte por acá platicando con nosotros un poco de tu peli que tuvimos el placer de disfrutar anoche. Y pues bueno, recién estrenada ayer con público, cuéntanos cómo sentiste la reacción aquí en Monterrey. La reacción yo creo que fue estupendísima. La gente... Es una película, Space Race, que yo creo que es una historia muy bonita, muy inspiradora, y es difícil en todos los festivales donde hemos tenido la presentación. Notas que es difícil que no te guste, que no te llegue. Yo creo que a todos nos apasiona descubrir historias que pensábamos que conocíamos, pero que quizás no sabíamos todos los detalles, y ver cómo alguien logra algo que a priori es tan difícil y abre las puertas para que todo el resto de la gente que viene detrás pueda aprovechar algo que no se podía hacer, creo que es súper inspiracional, y la reacción fue maravillosa. La gente tiene unas preguntas fascinantes, entendieron muy bien el mensaje de la película, y yo creo que se van con la idea luego a casa pensando, ¿no?, que qué más cosas no habrá en la historia que todos conocemos, ¿no?, y que nos rodea, donde pensamos que las cosas sucedieron de una manera, pero te das cuenta de que igual no estaban todas las contribuciones de las mujeres, de minorías, de tanta otra gente que ha formado la historia de la realidad que conocemos, pero no están escritos en los libros de historia. Entonces, creo que es un mensaje muy bonito y creo que la gente lo abrazó aquí muy bien. Sí, es que es la historia que nos cuentan y la historia, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Correcto. Creo que algo que agradecemos mucho de este proyecto es justamente esta representación, ¿no? El que nosotros podamos ir entendiendo en la misma película lo importante que es estar representado en la historia, en la cultura, cómo fue que hiciste esta conversión, porque además es muy interesante cómo no solamente se queda a nivel de la historia de la NASA, sino lo que impacta a nivel cultural para toda la comunidad. Cuando hablas de representación, en la película, por ejemplo, hay aspectos muy concretos. Hay algunos de los astronautas que ves en el film que nacieron en Estados Unidos cuando todavía existía segregación en Estados Unidos. Es un tema muy reciente en el que minorías, por el color de su piel, no podían entrar a un cine por una puerta, tenían que entrar por detrás, no podían ir a un baño público, no podían beber de una fuente, todas esas cosas que se conocen, y pensar que esa gente que hemos entrevistado nació en esa sociedad y en su vida, en la vida de una generación, consiguieron convertirse, por ejemplo, en administrador de la NASA, volar al espacio 4 veces. Eso es representación, darte cuenta que esa persona, cuando ha logrado eso, te cuenta que lo importante no es haber sido el primero, es asegurarse que hay segundos, terceros, cuartos, quintos, que cualquiera se pueda ver en su piel representado y vea que cualquier persona, cualquier hombre o mujer, tiene las posibilidades de conseguir lo que quiera. Entonces, que no debería de haber ninguna limitación social que se lo impida. Y a nivel, por ejemplo, de los niños y de los jóvenes, también esta posibilidad aspiracional. Absolutamente. El espacio representa el futuro, las posibilidades. Ese es un lugar utópico en el que todos soñamos ir. Y yo, al principio del proyecto, siempre pensaba, el espacio es el lugar donde proyectamos cómo deberían de ser las cosas. Y estos astronautas de alguna manera representan un poco eso. Van al espacio, realizan las misiones tecnológicamente más avanzadas, hacen lo más complejo que puede llegar a hacer el ser humano, trabajan en el vacío del espacio, en la frontera de lo que conocemos. Y estos hombres y mujeres que hacen eso, lo hacen en un equipo que es gente de todo el mundo, y trabajan rusos con americanos, con japoneses, con indios, con españoles, con mexicanos, y todo funciona bien, y trabajan hombres, mujeres, minorías de todo tipo, y ahí no importa la raza, la religión, porque están haciendo una cosa tan compleja que requiere del talento de todo el mundo. Y lo bueno es que todo el mundo, con una cultura diferente, tiene una forma de pensar ligeramente diferente y ofrece soluciones y tiene creatividad diferente. Entonces, cuando uno quiere afrontar, es lo que nos contaban, los problemas más complejos, lo mejor es tener cuanta más gente diversa posible en un equipo para tener la mayor riqueza de soluciones posibles. ¿Cuánto tiempo te llevó la investigación? Porque se ve que tuviste que recurrir a fuentes muy diversas. Yo ayer pensaba mucho en eso. El proyecto creció y creció, que es algo que pasa con los documentales. Lo arrancas y piensas que tienes esta pequeña idea maravillosa, y cuando vas a hablar con los personajes te hacen darte cuenta de que hay mucho más de lo que pensabas. Y entonces el proyecto, la verdad, era complejo. A nivel de archivo teníamos miles y miles de horas de material de archivo de la NASA,
material histórico rodado en la Unión Soviética, en Cuba, y además, bueno, todo el testimonio de cerca de una docena de astronautas. Y la verdad es que, bueno, eso era parte del talento también del editor y del equipo, trabajar en conseguir que esa historia, que era tan inmensa, que cubre tantas décadas y cubre temas políticos y cubre temas sociales, conseguir condensar todo eso en 90 minutos, la verdad es que era el reto también en parte del proyecto, y destilar una idea narrativa a través de nuestros personajes también, y que sean el centro de nuestra historia. Y me parece que también es difícil estos personajes que son tan inteligentes, ¿no? Ya nos decías, es que su vida es como 5 vidas nuestras. ¿Cómo poderlos mostrar en pantalla literal de carne y hueso, ¿no? De poderlos ver ocupados en hacer lo que tengo que hacer y no porque yo tengo el privilegio de estar aquí. ¿Cómo fue ese reto? Bueno, cuando comienzas un proyecto y piensas, bueno, voy a estar trabajando con astronautas, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que son los mejores de entre nosotros. O sea, los hombres y las mujeres del programa espacial los eligen, creo que cada uno de esos astronautas en algunas de las generaciones son uno de entre 18.000 candidatos. Entonces es gente hiper talentosa. Y uno tiene que estar a la altura y tiene que ganarse la confianza y el respeto de alguien que mientras tú le entrevistas, esa persona te está analizando a ti también y está pensando, vas a ser capaz de entender la profundidad de la historia que te estoy contando. Y eso era uno de los retos que teníamos, era ganar la confianza, que entendiesen que realmente queríamos profundizar en el tema y le íbamos a dedicar el tiempo, y para eso tienes que llegar muy preparado. Entonces leímos todo cuanto podíamos encontrar sobre la historia, vimos todo lo que pudimos encontrar, y entonces consigues que te abran un poco, yo creo, que se abran a contar esa historia tan personal, y desmontas un poco, que era lo importante, ese mito, ¿no? Esa figura que nosotros nos dimos cuenta muy rápido. En el caso de los héroes nacionales, todos ellos lo son, las historias de su vida se crean a través de ellos, alrededor de ellos, y a veces sin ellos. Entonces estos hombres y mujeres se convierten en iconos, pero esa historia que se cuenta sobre ellos no la han escrito ellos, la ha escrito otra gente, y ahí es parte de lo que queríamos corregir. Esta no es una historia que nosotros contemos desde mi punto de vista o del punto de vista de Lisa, mi codirectora. Realmente queríamos dar una plataforma para que estas personas tan brillantes pudieran reescribir su propia historia desde cómo ellos la habían vivido realmente. Entonces, es una historia muy personal que les humaniza porque son ellos contando su historia, no son expertos, no hay historiadores ni expertos del programa espacial que den contexto, son ellos perfectamente capaces de explicar su historia, y eso era lo que queríamos hacer, dejarles hablar y darles una plataforma. Habrá una segunda parte porque nos dejan al final esta posibilidad abierta de, bueno, y ahora veamos qué pasa con el universo femenino, ¿no? Y estas próximas misiones tan importantes que van a enfrentar. ¿Lo están contemplando? Yo tengo personalmente el deseo y la motivación de contar la historia de Arnaldo Tamayo Méndez, el primer astronauta afrodescendiente, latinoamericano, primer astronauta hispano y cubano. Y realmente él nos abrió las puertas en Cuba a entender muy bien la historia de su vida, y yo creo que es un fragmento de la película que hemos mostrado aquí, pero creo que su vida también merece ser contada en detalle, con lo cual eso nos encantaría contarlo. Y sé, no estamos trabajando nosotros en eso, pero sé que va a haber proyectos que están en marcha donde va a haber también historias de astronautas mujeres, y creo que van a ser preciosos también. ¿Qué te dejó este proyecto? ¿Qué aprendiste en él? Con este proyecto aprendí muchísimas cosas, y una de las cosas que creo que me impactó más es entender ese mito, esa figura del héroe que está puesto en un pedestal y que los vemos como gente intocable y que parece que están a otro nivel, y hay una cierta separación entre uno mismo y ese personaje porque crees que tú no podrías ser como ellos, y cuando les conoces descubres que son gente de carne y hueso y ellos son los primeros en decírtelo, y creo que eso es lo más heroico y bonito de esta gente, que no tratan de recordarte lo maravillosos que son, es todo lo contrario, te dicen, tú lo podrías hacer, yo no soy nada especial, podrías hacerlo exactamente igual, y
algunos tienen unas condiciones dificilísimas y te dicen, si tú tienes una pasión, trabajas muy duro y se te da la oportunidad de tener en igualdad de condiciones la posibilidad de desarrollar tu talento, eres igual de válido y tú podrías estar ahí. Y creo que eso es muy bonito. Siempre hablaban de los que les ayudaron a llegar a donde están y de cómo ellos tienen la responsabilidad, una vez que se vuelven exitosos, de ayudar a los que vienen por detrás a llegar también a ese nivel. Esa idea de que la gente más exitosa no está aislada, sino al revés, reconoce que solo están ahí porque otra gente hizo mucho para que ellos pudieran llegar ahí y que ellos tienen ese deber de ayudar, me parece que es como una cadena muy bonita que hace a la humanidad avanzar y ellos lo representan al 100%, y eso es algo que nunca había visto de una manera tan cercana. No existe ego, no existen ellos, es como ayudar a otros, igual que me ayudaron a mí, y eso no me lo podía haber imaginado de esa manera. Y creo que este mensaje que nos queda de poder tener una igualdad de oportunidades es quizá el foco más importante, ¿no? Porque entonces ahí llega otra vez esta idea de la representación y esta necesidad de contarse esta historia y de que nos cuenten las verdaderas historias que nos permiten pensar en que tenemos la posibilidad de tener estos sueños. ¿Y cómo no vamos a aspirar a la igualdad si la imagen de un hombre o una mujer flotando en una cápsula alrededor de la Tierra y mirando a esa pelotita azul en el medio de la nada, digo, esa persona que está allí mirando, ¿cómo puede entender el racismo o la división o la guerra? Yo creo que se enfadan y luego tienen que volver a la Tierra y querrán agarrar a la gente. Hay un astronauta que tiene esa frase, que es, desde el espacio decía que al volver le dan ganas de volver y agarrar a los políticos de las solapas y llamarles cualquier mala palabra y decir, ¿cómo puedes permitir que sucedan estas cosas? No, arréglalo. Y esa es la imagen bonita. Los astronautas ven a la humanidad por lo que es una roca que flota en el medio del espacio, y eso es lo que somos. Entonces, ¿cómo podemos inventarnos divisiones artificiales? Somos la misma cosa todos, y todo el mundo debería tener acceso y posibilidades a desarrollar su talento, y no es tan sencillo como eso. Y eso es lo que representan. Sabemos que la película se va a estrenar en Disney Plus, pero ha sido un gran privilegio haberla visto primero por acá. ¿Qué ha significado para ti estrenar en Monterrey? Estrenar en Monterrey es una maravilla, primero porque México es un país fabuloso, fascinante. Tenía mucho interés en ver cómo reaccionaba el público aquí. Cada vez que tenemos la posibilidad de mostrar la película en un cine, el cine permite una experiencia comunal. Es una sala oscura en la que todos los que entran a ver esa película hacen un pacto, ¿no? Y dicen, ok, nos vamos a concentrar en esto durante 90 minutos y vamos a sentir esta experiencia en grupo. Y tenía mucho interés por ver el público mexicano, y me ha parecido que han entendido increíble la película. Tiene un nivel de inteligencia emocional increíble. Las preguntas que hacían después del film es como si lo hubieran escrito ellos, el film lo entendían perfecto. Y la verdad es que ha sido un gusto, y espero poder repetir y volver a Monterrey muy pronto. Pues muchas gracias por dejarnos disfrutar de este documental, y pues por aquí nos seguimos encontrando en las salas del CIC Monterrey. Eso espero. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.